según nuestro orden de culto. La cita bíblica con la que estaremos viendo el sermón de hoy día se encuentra en Filipenses. Busquemos ahí. Filipenses capítulo 1. Live streaming is on. En Filipenses capítulo 1, del versículo 12 al 21. Los invito a que lo podamos dar lectura. En la Biblia que estoy leyendo, lleva por subtítulo: Para mí el vivir es Cristo. Versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Le invito a mis hermanos a que oremos antes de este momento de predicación. Padre Santo y Misericordioso, te agradecemos, Padre, porque podemos hablar de tu palabra. Tenemos la Biblia en nuestro idioma y la podemos leer, podemos escudriñarla, estudiarla y comprender, Señor, lo que tú nos quieres hablar, pues tu Espíritu Santo está en nuestro corazón y cuando la palabra llega a él, Señor, a nuestro corazón la traspasa. Y tu Espíritu nos ayuda y nos alienta a comprenderla y a ponerla en práctica. Te pedimos, Señor, de que tú nos dispongas a escuchar tu palabra y que ella pueda ser vida en nuestra vida. Por Cristo Jesús te agradecemos todo. Amén. Mis hermanos, la predicación de hoy día lleva por título Gozo. Y en su orden de culto, ustedes veían que ahí aparecían 3 preguntas que intentaremos ir desarrollando a lo largo de este sermón. En este texto antes que todo, les indico de que las notas del sermón las tomé a lápiz en un cuaderno de mi hija Amelia. Está escrito con lápiz mina y mi letra es como letra de doctor. Entonces, si en algún momento me ven ahí que estoy tratando de comprender qué fue lo que escribí, es porque estoy tratando de entender mi propia letra. Bueno, mis hermanos, les cuento. En este texto encontramos a Pablo, que se encontraba en prisión ya por algunos años, y le estaba escribiendo a sus hermanos en Filipos, a sus muy queridos hermanos en Filipos. Y le estaba contando acerca de su situación en reclusión, las cosas que le ha pasado. Recuérdense que hasta entre medio ya había pasado por algún naufragio. Y todas estas cosas que él les cuenta, se las va a contar desde una perspectiva cristiana, por decirlo de alguna manera. Porque lo está contando desde la perspectiva de aquel que está viviendo en el gozo de su Señor. Así es como él lo está contando.
¿En qué consiste este gozo? ¿En qué lo podemos diferenciar esto como gozo de la felicidad? El gozo, según nos habla la Biblia, es un fruto del Espíritu. Es una virtud, no es un fruto espiritual, no es un don que se le pueda conceder a uno y no a otro. Es un fruto del Espíritu que por tanto todo cristiano debe llevar. Así, el gozo es producto de la acción del Espíritu Santo que nos permite tener una profunda alegría espiritual al ser salvados en el sacrificio de Jesús. El gozo es un estado interno que es causado por el Espíritu de Dios en el creyente, que se expresa externamente en distintas señales. Por ejemplo, cuando propagamos el Evangelio de salvación, ahí hay gozo. Cuando estamos en compañía de los santos, ahí hay gozo. Lo podemos ver, lo podemos vivenciar de manera más externa. Este gozo que el Señor nos da a través de su Espíritu, como fruto espiritual, tiene una hermosa característica, además, de que es eterno. O sea, desde que se nos es entregado, es para siempre. Pues el gozo es del Señor y ha sido eterno siempre. A diferencia del concepto de la felicidad que nosotros podemos ver en nuestro contexto occidental, que más bien depende de cosas, depende de acciones, depende de situaciones, depende de que, por ejemplo, alcancemos nuestras realizaciones personales, que se cumplan nuestros objetivos en nuestra vida. O hay cosas en particular que nos hacen muy felices, que nos generan placer, que nos dan alegría. O sea, depende la felicidad de estos factores externos que son circunstanciales, que no son eternos, para que podamos sentir esta felicidad o alegría cuando ellos están presentes. Y por tanto, estos influencian sobre nuestro estado de ánimo. Ahora, mi pregunta es en dónde o a través de qué tú encuentras tu gozo. ¿Dónde está tu alegría? Hace algunas semanas atrás, en mi muro de Facebook, apareció una publicación del pastor Timothy Keller, que escribía ahí en su muro en Facebook: si necesitas algo fuera de Cristo para estar gozosos, entonces eso es tu rey. Si necesitas algo fuera de Cristo para estar gozoso, entonces eso es tu rey. Tú que estás viendo probablemente esta grabación, porque esto probablemente lo puedas estar viendo también en YouTube después. Si para sentir alegría tú necesitas quizás de relacionarte con personas de cierta manera, o necesitas alguna droga, o necesitas del alcohol para estar feliz. Si para ti estar feliz significa que tu familia está reunida y están todos bien y ahí está tu felicidad, no digo que eso sea malo. Entonces, si tu felicidad la alcanzas exclusivamente cuando se dan esas circunstancias específicas en tu vida, entonces eso es lo que te domina, eso es tu rey, eso es lo que tú buscas para estar gozoso. El pastor nos dice, si buscas algo fuera de Cristo para estar gozoso, entonces eso es tu rey. El predicador Sproul, en su librito, que dice, ¿puedo tener gozo en mi vida? Ese libro está disponible en internet, es gratuito,
Aquellos que conocen la plataforma Amazon pueden descargarlo libremente. Ahí este predicador recuerda al escritor de historietas de Charlie Brown, de Snoopy. Y él expresa y ahí escribe, la felicidad es un tierno cachorrito. En nuestro mundo occidental, donde estamos insertos, la felicidad muchas veces se transforma en un sentido completamente sentimentalista, trivial y superficial. Claro que mirar un cachorrito muy tierno nos puede generar cierta alegría, ternura, lo mismo que nos puede provocar ver a un bebé durmiendo plácidamente en su cuna con sus cachetes regordetes y sus ojitos ahí. Son cosas que nos pueden generar alegría o que nos pueden generar ternura. Pero ¿es eso la felicidad? Qué trivial sería que eso fuera la respuesta. ¿Es la felicidad lograr las metas que nosotros ansiamos con tantas ganas? ¿Es la felicidad tener el amor de una familia que nos acoge? ¿Es eso el gozo? El gozo se asemeja más a cuando el Señor nos dice en su palabra, bienaventurados. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, gozosos y benditos aquellos que están así. Así, el gozo cristiano, como lo vemos en Pablo, tiene su fundamento no en situaciones, no en cosas, actividades, personas, en comunidades, en instituciones. Sin embargo, algunas de ellas sí nos pueden causar alegría. De hecho, Pablo le causa mucha alegría a sus hermanos de Filipo y poder comunicarse con ellos. Pero ciertamente las situaciones que él estaba pasando no eran de gran gozo, ¿cierto? Estaba en prisión. Pablo había comprendido de que su gozo no se fundaba en estas cosas, sino que su gozo se fundaba en su Señor. Lo podemos ver, por ejemplo, antes, en los Salmos. En el Salmo 16, 11, el Señor nos dice, el salmista escribe, en tu presencia hay plenitud de gozo. O en el Salmo 4 nos dice, tú diste gozo a mi corazón, diciéndole al Señor. Pablo nos plantea en este texto, en los primeros versículos, que su gozo está en Cristo. Les dice, quiero que sepas, hermano, que las cosas que me han sucedido al final han redundado para el progreso del Evangelio. De tal manera que si estoy prisionero en Cristo, eso ha hecho de que los otros hermanos hablen del Señor con mayor libertad y sin temor. Así que ya no me importa si es que algunos están anunciando el Evangelio del Señor para burlarse de él o están anunciando el Evangelio del Señor por amor. Aquí lo importante es que la palabra del Señor está siendo predicada. Dice al final en el versículo 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo. Y en esto me seguiré gozando. Pablo reconoce de que su gozo está en Cristo y en la anunciación de su evangelio. Cristo, la fuente de la vida eterna. Él es la fuente de nuestro gozo. Quien por medio de su espíritu nos alienta constantemente a vivir ese gozo. A modo de clave, debemos entonces comprender que reconocer
Y ojo que ocupo la palabra reconocer y no la palabra recordar. Estamos hablando de algo presente y constante, no refiriéndonos a algo pasado. Debemos comprender que reconocer que al ser salvos por Dios, por medio de la obra redentora de Jesucristo, su Hijo nuestro Señor, que nos perdona todos y cada uno de nuestros pecados, que nos reconcilia con Dios el Padre, que nos hace hijos de Dios y coherederos con Cristo, y que se nos entrega como garantía el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros y nos alienta constantemente. Esa declaración es suficiente motivo de gozo para siempre, en todo momento, en toda circunstancia y en toda situación. Aquí, en esta declaración, está nuestra fuente de gran gozo, en el sacrificio de Jesucristo, el Señor. Y eso debiera ser suficiente motivo para estar siempre gozosos, mis hermanos. Siempre gozosos. Lamentablemente, en el cristianismo, en nuestra experiencia en el Evangelio, se puede muchas veces recordar con melancolía acerca de este gozo. No puede ser, mis hermanos, que solamente sintamos gozo en aquel momento en el que fuimos rescatados por el Señor, cuando vimos nuestra vida cambiada por Él, el día que tuvimos nuestra conversión. No puede ser que solamente sintamos gozo de los tiempos pasados, cuando todo era mejor. Debemos aprender, mis hermanos, no a estar gozosos, sino a ser gozosos, a vivir el gozo que la salvación, que el Señor nos ha entregado en su salvación. El predicador Spurgeon, en una predicación nocturna que hizo en julio del año 1871, en una predicación que se llamaba El gozo en la salvación, él declaraba desde el púlpito: es desafortunado que el cristiano se vuelva melancólico, pues si hay alguien en el mundo que tiene derecho a tener el rostro refulgente y claro y los ojos brillantes, es el cristiano, cuyos pecados son perdonados, siendo salvado por la salvación de Dios. Mi hermano, si hay alguien que tiene derecho a estar siempre gozoso, es usted, porque el Señor lo rescató. Pablo fue capaz de reconocer esto, y por eso vivió constantemente en el gozo del Señor, pese a las circunstancias que él estaba viviendo. Ahora, Pablo también, en lo que acabamos de leer, en el texto que acabamos de leer, nos comienza a mostrar de cómo podemos expresar interna y externamente este gozo. Pues para gozarnos en este gozo constantemente, debemos, primero que todo, tener claridad acerca de nuestra salvación. Debemos conocerla. Debemos conocer en qué consiste y cuáles son sus implicancias. Debemos estudiarla, debemos comprenderla, para que nos podamos gozar. Debemos saber en qué nos estamos gozando. Y en segundo lugar, debemos sujetarnos a ella con firmeza y extraer de ella la dulzura que contiene, porque es su evangelio el que nos ayuda
y nos limpia y nos regenera en nuestras vidas. Este evangelio es el poder que hemos alcanzado. Fuimos resucitados y vueltos a la vida por medio de este poder. Y nos ha dado todo lo que nunca un día nos imaginamos tener. Ahí está nuestro gozo, en comprender estas cosas. En tercer lugar, debemos manifestar este gozo externamente, porque no lo podemos callar. Cuando ustedes reciben algún regalo, algo que han anhelado por mucho tiempo y que no lo habían podido tener, y al final se los regalan. Unas zapatillas, un anillo de compromiso, aprovechando que hoy día es 14 de febrero. O cuando lograste tener eso que anhelabas tanto. Yo pregunto, ¿qué es lo primero que haces cuando lo recibes? ¿Lo guardas? ¿Lo dejas, el anillo lo recibes en la cajita, pero no te lo pones, lo dejas guardado en la cajita y lo dejas guardado en el velador? A modo de ejemplo, yo recuerdo de niño dos cosas. Siempre que iba a una zapatería y me compraba zapatillas nuevas, salía con ellas puestas. Siempre me iba con las zapatillas nuevas caminando. Y segundo, siempre que mi mamá me compraba ropa, esa ropa nueva yo la guardaba para ponerme en el domingo para ir a la iglesia. Porque cuando recibía cosas que me causaban tales alegrías, buscaba mostrarlas. Y yo creo que si una hermana recibe un anillo de compromiso, no creo que lo guardes, yo creo que se lo va a poner ahí en su manito y cuando alguien le pregunte, lo va a exhibir y lo va a mostrar. Porque esas cosas que nos generan tanta alegría, nosotros las mostramos. Si no fuera así, ¿existiría Facebook? ¿Usted cree que existiría Instagram si a las personas no les gustara exhibir las cosas que los hacen muy felices? Entonces, ¿qué cree usted, mi hermano, mi hermana, que nosotros debiéramos hacer con este gozo que está en nuestro corazón? Que refleja o que lo tenemos por este regalo que hemos recibido, que es la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que en este gozo que es inagotable, eterno y perfecto, no nos corresponde guardarlo detrás de una cara triste, apesadumbrada por las situaciones que pasamos por la vida cotidiana. No. Debemos mostrarlo. No podemos pasar desapercibidos en nuestro lugar de trabajo. No podemos pasar desapercibidos en el lugar donde estudiamos, en el instituto, en la universidad, en el colegio, con quienes nos relacionemos. No puede ser que ellos no noten en nosotros algo distinto. No puede ser que las personas no noten en nosotros que está el gozo del Señor ahí. Una de las mayores manifestaciones de gozo, entonces, externamente, es la predicación del Evangelio a aquel que no cree. Debemos exponer el Evangelio del Señor. Pablo, ahí en el versículo 18, nos habla acerca de lo importante que es que el Evangelio de Cristo sea anunciado, pues eso es lo que más le genera gozo. Nuestra fuente de gozo es Cristo. Nuestra expresión del gozo es proclamar su nombre. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque las buenas noticias se comparten.
porque es una buena noticia que es gratuita, que es para todos, porque es una buena noticia que trae a las ovejas a su pastor, porque hay gozo en el cielo cuando alguna de las que era perdida ha sido encontrada. De manera personal, debo decirle, mis hermanos, que a mí me genera una profunda emoción, me lleno de una profunda emoción, de gozo, puedo decirlo. Cuando presencio a una persona que hace su profesión de fe por primera vez. Cuando escucho que alguien ha conocido al Señor y que el Señor se ha revelado a su vida. Ese gozo lo expreso con lágrimas en mis ojos y con aleluyas en mi boca. Y me duele. Y quisiera trabajar más para vivir esa experiencia con mayor regularidad. Creo que hace un año atrás, quizás más, porque estuvimos en pandemia, ¿no? 2019 seguramente fue. Una hermana de nuestra iglesia que asiste con cierta regularidad se levanta en las bancas en el sector posterior y nos dice que estaba conversando del Señor con una amiga de ella, del trabajo. Y a las pocas semanas nos cuenta de que esta persona había aceptado al Señor, había reconocido que el Señor era su Salvador. Y me llené de gozo al escuchar de que una de las que se había perdido había sido encontrada. ¿Cómo quisiera escuchar esos testimonios? Vivir esos testimonios con mayor regularidad en mi iglesia. Y en cuarto lugar, mis hermanos, en primer lugar, necesitábamos conocer la fuente de nuestro gozo para poder vivir este gozo. Necesitamos aferrarnos a ella con pasión. Debemos proclamar en todo lugar esta buena noticia. Y en cuarto lugar, para gozarnos en este gozo, debemos hacerlo. Debemos gozarnos. Les pido que busquen en Filipenses, avancen unas páginas más adelante, en el capítulo 4, en el versículo 4, Pablo nos dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Es un imperativo. Nos están mandatando. Debemos regocijarnos en el gozo de nuestra salvación. El Señor en su palabra nos mandata a estar gozosos. Nos manda a buscar su gozo. En Tesalonicenses también nos dice, estad siempre gozosos. O regocíjense en el Señor siempre, no a veces, no según las circunstancias, sino que siempre. Una vez más, Cristo es la clave. Él es la fuente del real gozo. Si Él está siempre con nosotros y nosotros estamos en Él, el gozo deja de ser un evento esporádico. Sino que este solo hecho de que Él esté siempre con nosotros hace que el gozo que nosotros tengamos permanezca siempre ahí, sea constante. Si bien a veces estamos en circunstancias que son complejas, como la falta de trabajo, pasar por una separación con la persona que amamos, separarnos de nuestras familias por trabajo, por tener que estudiar, pasar por el luto
por la pérdida de un hijo. Son circunstancias que son extremadamente dolorosas, que claramente no son motivos de gozo. Pero siempre podemos gozarnos en Cristo. El Señor nos dice, estén siempre gozosos. Y pregunto también, ¿estamos viviendo nosotros este gozo? ¿Estamos buscando mantenernos siempre gozosos? ¿O no nos importa andar con la cara agria por cosas que nos puedan pasar? Recuerdo también de este libro que les comentaba, el predicador contaba de que en una experiencia iba a visitar a una mujer de la iglesia que llevaba muchos años ahí y que estaba ahora en el hospital con un cáncer eh, muy complicada de salud. Llegó a verla para poder darle aliento y ayudarla a estar gozosa. Y llega a su cama, se sienta ahí en el borde y le pregunta cómo ha estado. Y ella le dice que muy bien, le cuenta 2 o 3 cosas acerca de su tratamiento y luego ella le pregunta, ¿y tú cómo estás? De la hora y media que él estuvo conversando con esta mujer en el hospital, esos primeros 15 segundos fueron los que hablaron acerca de ella. Y el resto del tiempo, ella se dedicó a darle consejos a este pastor, a cómo estar mejor en la adversidad. Estar siempre gozoso se trata de eso, de recordar que Cristo está ahí en medio de las situaciones. Pablo nos enseña en esta carta de Filipenses también el método más eficiente para volver al gozo de nuestro Señor, a no perderlo y poder vivirlo, vivir en él, poder gozarnos en él. Esa clave que nos entrega Pablo es fijar nuestra atención en el fundamento de nuestro gozo. En el mismo Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 8, dice así, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Fijar nuestra atención en el fundamento que es Cristo es meditar también en las cosas del Señor, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que tiene alguna virtud. En esto debemos enfocarnos. ¿Queremos recuperar el gozo de nuestro Señor? Vamos a Cristo. Hermana, hermano, ¿has perdido tu gozo? Busca a Cristo. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer, ¿se recuerdan? Para poder vivir en este gozo es conocer la fuente de nuestro gozo. Debemos leer la Escritura. Debemos estudiar la palabra del Señor. ¿Le cuesta hacerlo solo? Todos los domingos a las 10 de la mañana puede conectarse en esta misma plataforma y presenciar una clase donde justamente estamos hablando acerca de los fundamentos cristianos. Y la próxima semana vamos a estudiar a Cristo. Si has perdido tu gozo, busca a tu Señor.
Solo así vamos a poder saber por qué estamos entristecidos. Teniendo esta perspectiva eterna, alta, de ver a Jesucristo, vamos a poder mirar nuestras situaciones, nuestra vida, nuestras complejidades en el trabajo, en la familia, en las distintas cosas que nos puedan estar pasando, en nuestra salud. Vamos a ver dónde están nuestras debilidades y vamos a poder derribarlas y volver a gozarnos en el gozo de nuestra salvación. ¿Tienes un diagnóstico de depresión? Ora, busca ayuda. Si tienes una depresión es porque tienes una enfermedad que impide que los transmisores en tu cerebro se generen de la manera correcta. Y por tanto tu cuerpo no está saludable. Ora al Señor, busca ayuda para que en tu cuerpo, estando sano, puedas gozarte en el gozo de tu Señor. Todo cristiano tiene el derecho y el deber de estar gozoso, porque Cristo lo ha librado. Y eso es suficiente para estar siempre gozosos. En el texto base de hoy día, Pablo nos dice al final, en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mis hermanos, estemos gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y seamos constantes en la oración. Pablo nos dice también en la carta de Romanos. Digamos firmes como Pablo, para mí el vivir es Cristo y nada más. Para ti el vivir es tu carrera, los estudios que vas a iniciar este año en la universidad, en el instituto. Tu vida es tu familia, verlos que estén bien, proveerles de lo que necesitan. Tu preocupación mayor es tu trabajo porque en unos meses más ya no sabes dónde vas a estar trabajando. Tu preocupación mayor es cualquier otra cosa. Enfoca tu mirada en Cristo. El Señor es claro en su palabra. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Digamos entonces como Pablo, mis hermanos, para mí el vivir es Cristo y que ahí esté siempre nuestro gozo. Oremos y demos gracias al Señor por su palabra. Amantísimo Señor, a ti que te plació, Señor, crearnos y aún más decidiste por tu buena voluntad acogernos como hijos tuyos. Te agradecemos, Señor, porque este acto de adopción que tú has tenido para con nosotros no puede sino llenarnos de eterno gozo. Te doy gracias, Señor, porque me haces ver que no hay nada más importante que tú, que buscarte, que conocerte, y que en ti debe estar siempre mi felicidad, mi gozo, mi alegría más profunda, y que me permite tener la seguridad, en la esperanza y en el conocimiento cierto de que eres tú quien está conmigo en cualquier situación. Y como eres todopoderoso y eterno, no hay nada que se pueda oponer a ti.
Te doy gracias, Señor, por los cuidados que tienes para con nosotros. Y te pedimos, Padre, que siempre nos permitas recordar que nuestra vida es vida por Cristo el Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.